La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se privilegia una vez más con presentar esta cátedra magistral, doctora Jacqueline Malagón, una cátedra que está entronizada en la Facultad de Humanidades. Muy buenos días, doña Jackie, y a todos los aquí presentes, a nuestra decana, la licenciada Geisha Carpio, y a nuestra conferencista magistral del día de hoy, la doctora Laura Virginia Sánchez Vincitori. Como ustedes saben muy bien, esta conferencia o esta cátedra magistral está ya en su 6ª edición, o sea que hemos tenido desde el 2018 una ininterrumpida labor de estar trabajando, presentando esta cátedra magistral, siempre con unos expositores extraordinarios que están en el parnaso de lo que es el conocimiento sobre los temas pedagógicos, sobre los temas de la educación, que no son tan caros, no son tan importantes a todos nosotros. Pero para dar la bienvenida a este evento del día de hoy, pues vamos a invitar a la licenciada Geisha Carpio, decana de la Facultad de Humanidades. Adelante, licenciada Carpio. Muchísimas gracias, arquitecto Saliaris. Muy buenos días a todos. Es un honor y un privilegio darle la más cordial bienvenida a la cátedra que lleva el nombre de nuestra doctora Jacqueline Malagón, una egresada destacada y una educadora ejemplar. Estamos reunidos aquí para celebrar su trayectoria. La doctora Jacqueline Malagón es una figura inspiradora que ha dejado una huella significativa en el ámbito educativo. A lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso inquebrantable en el aprendizaje. Su dedicación y pasión por la educación han sido reconocidas ampliamente, convirtiéndola en un referente en su campo. Nos encontramos aquí para explorar un fascinante tema que tiene el poder de transformar nuestra forma de enseñar y acompañar a nuestros estudiantes. La neurociencia aplicada a la docencia y cómo podemos acompañar cerebros en evolución. Bajo la guía experta de la doctora Laura Sánchez Vincitori, daremos un paso más allá en nuestro entendimiento de la neurociencia y su aplicación en el aula. La neurociencia, en términos simples, nos brinda una ventana al funcionamiento del cerebro humano y nos permite comprender mejor cómo aprendemos, cómo procesamos la información y cómo nos relacionamos con el entorno. Este conocimiento, combinado con la pedagogía, nos ofrece herramientas poderosas para mejorar nuestra práctica docente y maximizar el potencial de nuestros estudiantes. Hoy, acompañar cerebros en evolución implica reconocer que cada estudiante es único y está en constante desarrollo. Al entender cómo se producen los cambios en el cerebro durante el aprendizaje, podemos crear entornos educativos que estimulen el crecimiento, la creatividad y la motivación de nuestros alumnos, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. Les animo a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje y reflexión. Abran sus mentes a nuevas perspectivas y enfoques y estén dispuestos a explorar cómo la neurociencia puede enriquecer nuestra labor como educadores. Juntos podremos marcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes y contribuir a su desarrollo integral. Agradecemos a la doctora Sánchez Vincitori el haber aceptado participar en esta actividad que con tanto cariño hemos preparado. Bienvenidos y disfruten de esta experiencia de aprendizaje enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, maravillosas estas palabras de bienvenida de la doctora, de la licenciada Geisha Carpio, decana de la Facultad de Humanidades, que pues naturalmente nos pone a tono con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pero no podemos naturalmente iniciar esta cátedra magistral Jacqueline Malagón sin que la licenciada Geisha Carpio pues nos hable, nos haga la semblanza de la doctora Jacqueline Malagón, quien es la figura epónima de esta cátedra magistral. Por favor, licenciada Carpio, adelante. Tiene el micrófono apagado. Aquí, muchas gracias. Bueno, como lo dices, la doctora Jacqueline Malagón nació en Santiago, es graduada con honores de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU, en el 1966 al 1969. Es licenciada en Educación, mención Pedagogía, summa cum laude.
Continúa adquiriendo conocimientos, realizando más estudios y obteniendo títulos de Bryan College, Providence, Rhode Island, financiado por el gobierno de Estados Unidos de América. Ha cursado posgrado, diseño de organización e implementación en un Junior College a ser inaugurado en Santo Domingo en el año 1965. Además, contiene un posgrado en administración en educación superior de la Universidad de Harvard, diplomado en liderazgo en educación, diplomado en planificación de la educación, certificación de facilitadora, tutor en línea para Harvard University en el 2011. Ha estudiado posgrado en gestión para ejecutivos de niveles superiores en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. Ha estudiado estudios de ciencias comerciales, negocios internacionales y teatro en el Barry College, Miami, Florida. Además, ha ocupado puestos como ministra del Ministerio de Educación, MINER, del 1991 al 1995. Actualmente es Educación Técnico Profesional en Infotec, desde el 1979 hasta el presente. Ha trabajado en el Ministerio de Administración Pública, programas especiales del Ministerio de la Presidencia y asesora del Senado de la República Dominicana desde el 2015 hasta el presente. Es fundadora y directora de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Santo Domingo y profesora de los decanos de diferentes facultades. Asesora ejecutiva de la Fundación Propagás, Educación y Medio Ambiente y Cambio Climático. Ha sido asesora ejecutiva de la Universidad Central del Este, asesora de la Oficina del Rector desde el 2011 hasta el 2020. Fundadora, miembro del directorio y asesora ejecutiva del Infotec desde el 1979 hasta el presente. Pertenece o ha elaborado la ley 11680 del Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional Infotec y puesta en marcha de la institución hasta el presente. Fundadora y directora ejecutiva de la Universidad AP desde el 1965 hasta el 2000, fundadora y directora ejecutiva de Educa desde el 1989 hasta el 1998. Ha recibido innumerables premiaciones y reconocimientos, de los que podemos resaltar Mujer del Año de los JACY 72 y de nuevo, 10 años después, ha recibido reconocimiento por el IFES de Washington por sus contribuciones al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, siendo 12 años miembros de la Junta Electoral del Distrito Nacional, que ocupa un cargo honorífico. Tiene 2 doctorados honoris causa en Humanidades y en Educación. Ha recibido condecoración del gobierno dominicano con la Orden de Duarte, el Gran Cruz Placa de Plata, y merecedora de la creación de la Cátedra Magistral de Educación, doctora Jacqueline Malagón, en nuestra Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Y además también es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en el 2022. Esta ha sido la semblanza de nuestra querida doña Jackie Malagón. Muchas gracias. Bueno, aunque parece que ha sido muy elongada, permítame decirles que realmente ha sido un esfuerzo importante que ha hecho la licenciada Geisha Carpio para apretar esa vida completa dedicada a la educación de doña Jacqueline Malagón. Bueno, pero evidentemente, si esta es la cátedra magistral, licenciada, doctora Jacqueline Malagón, pues evidentemente tenemos que escuchar las palabras siempre enjundiosas, plenas en sapiencia y la mejor motivación de la doctora Jacqueline Malagón. Adelante, doctora Malagón. Buenas noches. De nuevo, un placer estar desde el espacio que la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña ha creado como la Cátedra Magistral de Educación con el nombre de la doctora Jacqueline Malagón, mi nombre. Me siento sumamente honrada en el marco de esta cátedra porque me permite aprovechar el momento para expresar no solamente mi agradecimiento por lo que significa la cátedra y el apoyo que se le brinda a la educación desde ella, porque es un espacio no para que yo hable, es un espacio para que las voces más autorizadas del continente y de República Dominicana expresen su experiencia en teorías, prácticas, experiencias que puedan enriquecer
sobre todo a los docentes dominicanos o a los muchachos que se están formando para ser docentes. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación. Espero que haya muchos padres viéndonos para que entiendan lo complejo que es, sobre todo en los niños pequeños, lo complejo que es el aprender a leer. Ya han dicho de nuestra querida Laura, que nos va a deleitar con la conferencia de esta noche, han dicho muchas cosas lindas de ella, pero yo quiero decir que lo más grande que yo veo en la obra de Laura es que lo que ella hace posible que el niño aprenda a leer. Y si nuestros niños a los 6, 7 años aprenden a leer, de ahí en adelante van a leer para aprender. Y se trata de eso, Tenemos que salir de los lugares que no nos hacen sentir orgullosos de los aprendizajes de nuestros niños. Y para eso tenemos espacios como este. Y le pido a los docentes que nos estén oyendo, a los técnicos que nos están oyendo, a los directores que nos están oyendo, les abro los brazos en un fuerte abrazo, pero les pido que entiendan que esa neurocognitiva actitud de Laura en su trabajo se haga presa del corazón y del cerebro de ustedes, los cerebros en evolución, en esta transición de vida en que estamos todos. Estamos en una transición de vida porque en los años 80 pasamos más o menos de la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial. Ahora estamos en la transición de pasar de la tercera a la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial tiene la robótica y tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a usar como herramientas la vía que nos dan la robótica y la inteligencia artificial para que los niños aprendan? De esto se trata. De nuevo, un abrazo a todos, al rector y las autoridades de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, todo mi cariño, todo mi agradecimiento, el afecto imperecedero por haber creado este espacio para que gente como Laura Sánchez Vincitore nos va a hablar hoy de algo en lo que ella es verdaderamente una maestra. Gracias a todos, Laura, gracias mil. No sé cómo agradecerte que aceptaras esta oportunidad, que es la primera vez que una dominicana habla en la cátedra Jacqueline Malagón. Bienvenidos todos, a los de la UNFU también un abrazo, gracias por el esfuerzo, por la preocupación de montar este escenario para la noche de hoy, para que nuestros televidentes se deleiten con una nueva visión de cómo enseñar a los niños. Muchas gracias y felicidades a todos. Doña Jacqueline, permítame decirle que esta Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña no le pone el nombre a una cátedra, sino es a alguien que es altamente merecedora de llevarlo. Así que usted es una persona que nos depara esa gran satisfacción, ese honor de tener esta cátedra con su nombre. Yo te voy a decir algo, y es que la verdad, lo que a mí me mata con esta cátedra es que es un espacio para que gente hable. Tener a Laura hoy y mañana, qué sé yo, a Pedro, a María, a Antonio, que puedan ser dominicanos o latinoamericanos, es algo que inunda mi corazón de afecto y de agradecimiento, porque lo que yo soy, Constantino, es una maestra. Yo lo que soy es una maestra y este es un espacio para enseñar. Bienvenidos todos. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a la licenciada Geisha Carpio, que nos va a presentar la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy, Laura Virginia Sánchez Vincitore. Gracias, Saliari. Bueno, pues la doctora Sánchez, Laura Sánchez Vincitore, es investigadora y directora del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología. Realizó sus estudios de licenciatura en Psicología Escolar en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Graduada summa cum laude en el reconocimiento Conrad Lorenz a la excelencia académica. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en neurociencia y educación y ciencias de la comunicación en Teachers College Columbia University. La doctora Sánchez Vincitore recibió su entrenamiento de investigación en el Laboratorio de Neurocognición del Lenguaje de Teachers College.
donde se especializó en métodos neurofisiológicos para estudiar la cognición. Actualmente investiga las bases neurobiológicas del aprendizaje de la lectura y el desarrollo infantil, publicando en revistas académicas indexadas. Fue la especialista de monitoreo y evaluación y asesora de investigación del proyecto USAID, Leer, una intervención en lectura y escritura financiada por el gobierno de los Estados Unidos durante 8 años. Asesora de proyectos de investigación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia en Haití, a través de un acuerdo interinstitucional con UNIBE y UNICEF, desde donde se creó el Sistema de Medición de Desarrollo Infantil Dominicano. Este sistema permitirá conocer en tiempo real la situación de los beneficiarios del INAIPI, eficientizando el uso de los recursos y desarrollando programas diferenciados según la necesidad. Es docente de la Escuela de Psicología de UNIBE y ha desarrollado programas de capacitación para la investigación, logrando que sus estudiantes desarrollen proyectos de investigación de alta calidad para ser presentados en conferencias internacionales y publicados en revistas académicas. A su vez, es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, desde donde promueve la generación de datos locales de alta calidad para la toma de decisiones de políticas educativas. Adelante, bienvenida, estimada Laura Sánchez Vicentore. Buenas noches y muchas gracias. Me uno a los saludos protocolares y recibo esta invitación de participar con mucho entusiasmo, con mucha gratitud, pero sobre todo con mucha admiración y respeto por nuestra doctora Jacqueline Malagón en sus esfuerzos incansables de enseñarnos a vivir mejor a través de la educación. Vamos a empezar de una vez. Vamos al tema. Vamos a hablar del aire acondicionado porque hace mucho calor en estos días y porque lo queremos para enfriarnos un poquitito. Y lo que quiero hablar del aire acondicionado en relación a la neurociencia es algo interesante que los aires de última generación tienen en estos últimos tiempos. Ellos tienen algo que le llaman eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire acondicionado va a estar usando la cantidad de energía mínima, la que necesita para una petición. Yo le pido que ponga en la temperatura 23 y tiene un componente interno que se va a encargar de reubicar todos sus recursos para usar la menor cantidad de recursos y cumplir mi necesidad. ¿Okay? Esta eficiencia energética del aire acondicionado hace, por ejemplo, que se ajuste la velocidad del compresor, más rápido o más despacio, se adapta a la necesidad. Si ya está haciendo mucho frío, ya se va bajando la necesidad de energía. Y es de arranque suave, o sea que vamos al paso. Va tan despacito que permite lograr una temperatura óptima con el menor posible recurso. Ahora, el cerebro humano también hace uso eficiente de la energía. ¿Okay? Es como si fuera un aire acondicionado. El cerebro no va a usar más energía de la que necesita para operar según lo que necesita hacer. Y por eso hacemos esta comparación entre aires acondicionados y cerebros. El cerebro minimiza el consumo de energía, es decir, que se va a inventar o va a priorizar, va a crear caminos eficientes, va a usar atajos mentales para operar de forma más rápida. A ver, el cerebro no es una máquina que es un órgano, de hecho, no es una máquina que sencillamente va a hacer una cosa en especial, sino que tiene muchas cosas. Y como es tan ocupado, tiene que buscar mecanismos eficientes y rápidos para resolver lo que tiene que resolver en el momento que tiene que hacerlo. Cerebro necesita suficiente demanda, suficiente estimulación cognitiva para poder operar, pero llega un momento que la sobreestimulación cognitiva va a causar una sobrecarga y sencillamente no va a operar. Es como cuando conectamos del enchufe del aire acondicionado a la plancha y el microondas y cargamos el celular al mismo tiempo. Entonces sobrecarga y no funciona. Entonces, quienes estamos en el mundo de la educación, estamos con estudiantes, tanto niños como adultos, tenemos que tomar en cuenta estos conceptos del cerebro. Primero, el cerebro siempre va a querer ser eficiente. Y segundo, nosotros vamos a tener que decidir cómo vamos a darle lo que le vamos a dar para lograr el cambio, para lograr el aprendizaje. ¿Okay? Ahora, el problema de
de comparar el cerebro humano con un aparato, con una máquina, es que el cerebro no es así como máquina. El cerebro es un órgano vivo y que está todo el tiempo en proceso de evolución. O sea, si bien el aire acondicionado, su función es enfriar, el cerebro tiene otras funciones y el mismo cerebro físico cambia según el tiempo, según va creciendo el niño o la niña, ¿ok? Y por eso estas fotos, o sea, terminamos en aire acondicionado, pero empezamos como abaniquito de papel. Y en cada fase del desarrollo, el cerebro tiene unas características específicas, unas demandas específicas. Y ese ajuste entre lo que ofrezco, entre el estímulo cognitivo y la sobrecarga, va a cambiar según el proceso evolutivo. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta realidad de las diferencias que hay en el proceso evolutivo de los niños y las niñas, en un cerebro que está cambiando todo el tiempo. Otro problema de querer comparar un cerebro con una máquina, con un aire acondicionado, es que cada cerebro de cada persona es distinto. Es decir, lo que para uno le causa estimulación, para otro puede causarle sobrecarga. Y si estamos trabajando con cerebros que tenemos que desarrollar, cambiar, esculpir, si quieren decirlo, de esa forma, entonces tenemos que saber que cada cerebro tiene su propio librito. Y nosotros somos profes de cerebros. Por tanto, el rol de los docentes es encontrar este punto de equilibrio entre la estimulación cognitiva, que tanto puedo estimularte, y la sobrecarga. Y en ese punto medio es el punto menor resistencia, siempre un poquitico más esforzado. En ese punto tenemos que tomar en cuenta en qué etapa evolutiva se encuentra mi estudiante y que cada cerebro de cada estudiante es distinto. Y ya, es sencillo, ¿no? Es casi un milagro el hecho de que logramos como docentes hacer estas cosas. Ese es mi rol como docente. ¿Qué te exijo? Y qué es demasiado para ti. Y lo que sea que está en el medio va a ser el punto que va a permitir crear mayores cambios más rápidos, más sostenibles y más duraderos en el tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hablar del cerebro lector. Si ya sabemos esta primera parte, que era muy importante conocer este concepto de la eficiencia energética del cerebro, de que el cerebro solamente va a usar la energía que necesita para operar en lo que necesita, que nosotros tenemos que estimular un poquitito más de la capacidad sin llegar a la sobrecarga, yo quiero explicar cómo se ve esto en el cerebro que está aprendiendo a leer. Aprender a leer es un tema importante, no solo porque vivimos en una sociedad letrada, porque de eso depende el desarrollo de los países, de las sociedades, etcétera, etcétera, sino porque no existe un área cerebral con la que las personas nacen que se encargue únicamente de leer y escribir. El cerebro no está hecho para leer, el cerebro no viene, o sea, el modelo último, que ya no es beta, que es el nuevo modelo del ser humano, no llega preparado y destinado para la lectura específicamente, sino que tiene otras habilidades, que tiene otras capacidades en las que se va a montar la lectura o de la que va a depender la lectura para ocurrir. Entre otras cosas, tenemos que cambiar el cerebro, tenemos que modificarlo, hackearlo, tenemos que hackear el cerebro para que pueda leer. Y nuestro trabajo como profesores de alfabetización es hackear el cerebro, somos hackers. Para poder leer, el cerebro debe rehusar áreas que originalmente están asociadas con otras habilidades, que están relacionadas a la lectura, pero que no son la lectura como tal. ¿Bien? Estas áreas son, en primer lugar, el lenguaje. El cerebro sí viene, miren, ese diagrama que ven aquí a la derecha en la parte superior, ahí están las áreas que se asocian con el lenguaje. El cerebro sí que viene preparado con estas áreas dedicadas al lenguaje. No vienen estimuladas y desarrolladas porque somos recién nacidos, hay que llevarlos al paso, pero esas áreas ya están listas para recibir el estímulo para desarrollar el lenguaje. Y por eso ustedes ven que a los niños chiquititos, cuando están súper chiquititos, a uno lo que le brota es hablarles y cantarles y decirle cositas, y de repente un día el muchacho le contesta a uno. ¿Okay? No hay que llevar a los niños a la escuela para que aprendan a hablar. Los niños de desarrollo típico, si hay un tipo de discapacidad, eso es otro tema, pero el niño de desarrollo típico, si yo quiero, para estimularle el lenguaje, ¿qué tengo que hacer? Hablarle. ¿Okay? Ya su cerebrito está listo para recibir esta información, transformar esta información y crearla en algo que tenga coherencia,
que es el lenguaje. Si vemos aquí arriba las zonas del lenguaje, por ejemplo, esta parte inferior que está en rosado, esa parte del lenguaje es la que se encarga del reconocimiento del sentido de las palabras. ¿Qué son las palabras? ¿Qué significa la cosa? ¿Okay? La parte superior está todo el sonido de la palabra y cómo se produce el habla en la parte más frontal. Entonces, esas son áreas que no son lectura, pero para leer necesitamos entender lo que significan las cosas, esta parte inferior, que es parte del lenguaje, y para poder comprender la forma en la que se coloca la boca para hablar, también necesitaríamos esta parte superior, sonido y habla, de igual forma comprensión. Entonces, a ver, cuando decimos que empezamos a aprender a leer cuando estamos en primero de primaria, la realidad es que empezamos mucho tiempo antes, porque si la lectura depende del lenguaje, pues vamos a trabajar en este lenguaje. ¿Okay? Esa habilidad ya el cerebro viene con ella. La segunda habilidad, que es importante para el lenguaje, el sentido de la visión. Nosotros nacemos con áreas dedicadas al sentido de la vista. Aquí está esta área, se llama el lóbulo occipital, que se encarga de procesar la información visual y también tiene proyecciones hacia la parte más frontal del cerebro. Esta parte de aquí se encarga de la ubicación en el espacio de dónde están las cosas que veo en mi campo visual. Y también la parte de reconocimiento de objeto, que es la parte inferior que está aquí abajo. Y si se dan cuenta, está muy cerquita y de hecho, solapan con la parte del lenguaje. Porque cuando yo veo algo, mi cerebro no solamente tiene que decir, mira, lo vi, sino que lo que vi fue un vaso, yo sé que esto es un concepto que es vaso. El concepto vaso es del lenguaje. Entonces, hay una relación estrecha entre lo que veo y lo que nombro, entre lo que veo y lo que puedo nombrar con mi lengua, con mi lenguaje. ¿Ok? Para eso se nace. ¿Ok? Entonces, esa relación entre visión y lenguaje está establecida en el código genético y de esas redes neuronales es que va a depender el proceso de la lectura. Pero hasta el momento no hay absolutamente nada que diga, mira, en este lobulito chiquito que ves aquí, ahí está la lectura. Eso no es así. Eso hay que construirlo y eso se construye con la instrucción. Los niños sí van a la escuela cuando tienen que aprender a leer y escribir, porque no es un proceso fácil, porque no es un proceso orgánico, es un proceso que tiene que formarse por esta necesidad puramente humana de comunicarnos a través del lenguaje escrito. O sea, de repente un día se nos ocurrió que en vez de guardar todo en nuestra memoria, todo en el lenguaje oral, ahora todo va a estar transferido a algo que puede perdurar en el tiempo, que no se malinterpreta más o menos y que puede quedar escrito. Entonces, esta necesidad humana hizo que el cerebro tuviera que reorganizarse para poder entrarle a lo que le llaman la lectura. Bien, para lograr eso, durante la instrucción, el cerebro tiene que hacer lo siguiente, tiene que modificar la forma en la que usa su red del lenguaje y su red de la visión. Entonces hay un espacito aquí chiquitito, esto que ven aquí, que no es un circulito, pero está marcado en un circulito, se llama la caja de letras. En inglés es el Visual Word Form Area, es el área de la zona visual de palabras, que está justo entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, visión, lenguaje, y esa zona, cuando le enseñamos a leer a los niños, cambia la forma y cambia la estructura, o sea, cambia su función. Antes estaba muy relacionado en reconocer objetos y reconocer rostros, que yo puedo mirar una cosa y decir, es un carro, esto es una mesa, esto es un celular. Ahora, la parte izquierda de esa zona, que tiene que ver más con el lenguaje, se vuelve muy, muy sensible a las palabras. Eso quiere decir que se empieza a automatizar el proceso de visión con lenguaje, con algo en el medio que es algo completamente simbólico. Símbolo quiere decir que es algo visual, un símbolo visual, que no necesariamente tiene un significado, pero nosotros en consenso le atribuimos un significado, es decir, las letras. ¿Okay? Si la M no tiene ningún sentido, si yo veo la M y nadie me dice que suena de una forma, el consenso decidió que esta era la forma. Cuando el niño tiene mucha práctica, mucha repetición y mucha instrucción, de repente esa zona dice, bueno, ok, yo me voy a encargar de decirle al cerebro que cuando yo veo letras, eso es lenguaje que estoy viendo. ¿Ok? Y ese es el proceso de automatización. O sea, el cerebro cambia, vuelve a un especialista que se llama la caja de letras en reconocer este tipo de letras y decir, esto es lenguaje, esto es lenguaje, esto es lenguaje. Cada vez que llega un estímulo que sea letra, dice, esto es lenguaje. Y está en el hemisferio izquierdo. Y eso
eficientiza el proceso. El cerebro cambió para permitir acceder al lenguaje abstractísimo a través de la visión. Así se ve este proceso de lectura con todo integrado. O sea, si vemos el lóbulo occipital, aquí está la visión. Estos dos, el naranja y el verde, es parte del lenguaje. Y aquí vemos una bolita chiquita roja de integración entre una cosa y la otra. O sea, esa bolita roja, la caja de letras, es la que permite que esto que llamamos lectura funcione. Y no es exactamente fácil de lograr hacerlo, porque recordemos que estamos hablando de un cerebro que no está dedicado a la lectura, que no sabe, no tiene la forma de hacerlo, hay que cambiar la estructura. Los psicólogos cognitivos hablan de esto es un marco teórico, un marco referencial para explicar la comprensión lectora. Obvio que lo más importante de la lectura es comprender lo que leo. O sea, no leemos solo por decodificar ni por que la M con la A suene de una forma. Siempre estamos leyendo para comprender un texto, como si fuera lenguaje oral, o sea, para no estar limitados a la lengua oral, sino que poder tener la cantidad de información a través de la lectura. Esta comprensión lectora, según Hoover y Goff, depende de dos grandes habilidades. Una que se llama comprensión del lenguaje y otra que se llama reconocimiento de palabras. Comprensión del lenguaje se cae de la mata por el sencillo hecho de que si yo comprendo el lenguaje, es más fácil que yo comprenda el lenguaje cuando está en modalidad escrita. Una en modalidad oral y otra en modalidad escrita. Entonces, esta comprensión lectora que va a depender de que también comprenda el lenguaje, y eso empieza desde el nacimiento. También es importante reconocer de una forma eficiente las palabras. Un niño, una niña que cuando esté leyendo tiene que decir la palabra lectura y tiene que leerla así, tarda mucho. Eso quiere decir que el sistema va forzado, eso quiere decir que no se ha automatizado. Si no lo automatizo, ¿se acuerdan que el cerebro quiere priorizar y va a dar la energía que necesita? Pues parece que el cerebro, en niños que no están leyendo con fluidez, el cerebro está depositando demasiada energía en esto que le cuesta tanto. Y nuestro rol como docentes es hacer que esto le cueste menos. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas, hay todos unos procesos, a través de práctica, a través de conocimiento explícito, etcétera, etcétera. Pero la idea es que estas dos áreas tienen que estar muy automatizadas. Si vemos otra forma de verlo, Scarborough fue que se inventó esta, creo que la cita está aquí abajo. Scarborough, ella integró este conocimiento de las tres áreas de la lectura, o sea, está la comprensión lectora al final, el conocimiento del lenguaje y el reconocimiento de palabras, y ella lo conceptualiza como una gran soga que al final parece una soga completa, una unidad indivisible como en la comprensión lectora, pero que en realidad está formada por varias habilidades que vienen desarrollándose desde antes. Nuestro trabajo es integrarlas, es reforzarlas, es trabajarlas, es potenciarlas, y mientras se van potenciando, se van integrando unas con otras. A través del tiempo y de la enseñanza explícita de la lectura, entonces todo lo que tiene que ver con comprensión del lenguaje, que son soguitas súper chiquititas, se van integrando en un proceso cada vez más estratégico. Y por eso hablamos tanto entre la relación entre el lenguaje y el pensamiento crítico, van muy de la mano. Y la estrategia de comprensión y la estrategia de conversar y la estrategia de la intención comunicativa. Por eso el lenguaje cada vez es más estratégico cuando se está trabajando de manera intencionada. Y también reconocimiento de palabras, que tiene sus componentes, conciencia fonológica, vamos a hablar de eso más adelante, de codificación, etcétera, etcétera. También cuando se trabaja de manera intencionada, se va integrando y se va volviendo en una unidad que es indivisible. Estas dos juntas, un pensamiento lingüístico cada vez más estratégico y una mecánica de la lectura cada vez más automática, va a crear esta soga indivisible que es la competencia lectora, que es una ejecución fluida y coordinada del reconocimiento de palabras y comprensión lectora. ¿Vale? Eso es una simplificación, pero así se vería cuando estamos integrando todos los modelos, tanto los neurocientíficos como los cognitivos, como los educativos. O sea, estamos siempre hablando de lo mismo. Hay áreas del cerebro que se encargan de unas cosas diferentes y esto tiene todo un proceso. Yo, por supuesto, puse esta foto del proceso porque, ahí van a ver. Aquí está. Porque todo eso sucede mientras el aire acondicionado se está convirtiendo en aire acondicionado, pasando por
¿cómo se llama? Abaniquito de papel, y así sucesivamente hasta llegar al aire acondicionado. No solo es que cambia la habilidad, sino que cambia el órgano, cambia la máquina. Y cada vez que integramos una actividad o una habilidad, el mismo cerebro se va transformando, el mismo cerebro va cambiando y va cambiando la demanda y va cambiando la oferta y va cambiando la sobrecarga. Entonces, en cada proceso nosotros tenemos que saber cuándo lo estoy sobrecargando, cuándo me estoy pasando o cuándo no lo estoy haciendo. Usted no va a prender un aire acondicionado cuando hace frío porque no va a hacer nada. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener ese ojo clínico muy claro y muy presente todo el tiempo mientras estamos enseñando a leer y escribir. Porque la realidad es que la lectura sobrecarga el sistema cognitivo. Esto va forzado. O sea, me estás diciendo que yo tengo que hacer algo para lo que no estoy preparado y que aún así tengo que romper mi cerebro y hackearlo y meterle el chip de la lectura para que se pueda automatizar. Va forzado. Entonces, el sistema cognitivo está malabareando el conocimiento previo, la estructura del lenguaje, la conciencia fonológica, la decodificación, el reconocimiento de la diversidad textual y además, porque el cerebro no se encarga solamente de eso, hay que respirar, hay que mantener el ritmo cardíaco, hay que, estoy estresado, estoy aburrido, tengo hambre, no me gusta lo que estoy haciendo, la profesora me cae mal. Entonces, es pesado. O sea, nosotros siempre vamos a estar con niños que están estimulados, pero también que estamos poniendo un poquitito de estrés en el sistema, el estrés positivo, no el estrés tóxico, ¿okay? El estrés del desafío. Estamos presentando un desafío que va a motivar al niño a continuar, pero nosotros con mucha compasión tenemos que saber que los estamos llevando forzados. Si nosotros sabemos eso, vamos a saber hasta dónde vamos a forzar para que el sistema cognitivo cambie, se adapte, se automatice y luego provocamos otro cambio, haga la crisis, se adapte, se automatice y luego provocamos otro cambio y así sucesivamente sin que el malabarista o la malabarista me suelte los bolos. Es casi magia. Ahora vamos a hablar, esto es un ejemplo que me gusta poner, de que el cerebro es verdaderamente eficiente, por no llamarle vago. Vamos a mantenernos en positivo. Si a nosotros hoy, y no hablamos chino, nos presentan este cuento, yo le voy a decir, bueno, léeme el cuento y dime de qué trata. Mi cerebro, que va a querer buscar la forma más eficiente, no va a ir a buscar un diccionario de los caracteres chinos. O sea, yo voy a ver la imagen y voy a decir de qué trata la imagen. Porque mi cerebro se acostumbra, o sea, lo más fácil, ¿qué es lo más fácil? Yo veo la imagen, aquí está, no sé, y ya. Pero eso no es leer. O sea, sí es leer la vida, sí es interpretar el estímulo y toda la cosa en el sentido más poético de la existencia, pero lo que me interesa ahora mismo es que leas el texto. Si me presentas algo así, a mí hoy día me abruma. Abrumamos el sistema y tampoco es la idea. Pero luego hay otras formas de enseñar que es muy estructurada y muy esquemática. Mame, mi mamá, papá, pipo, pusa, tetito, tú. Y el cerebro, que es un aparato que así como es brillante porque va a querer aprendérselo de la forma más sencilla posible. Entonces, si al cerebro le diste ¿cómo se llama? Un patrón así, mame, mi mamá, papá, pipo, sus, es decir, muchos niños, me ha pasado a mí en la experiencia, que de repente le ponemos a leer la palabra sopa y como su cerebro ya automatizó y sabe que este es el patrón, va a empezar así en la cabeza. Mame, mimo, pape, no, sa, se, so. Empezamos por so. Pape, lo que dice ahí es sopa. O sea, fíjense cómo el cerebro ya hizo su esquema, su atajo, su chivo, y de repente este chivo que con toda mi buena intención era que se aprendiera las reglas del principio alfabético, que debo hacerlo, de repente se aprendió otra cosa. Él se aprendió el patrón A, E, I, O, U y ahora sacarte de ese patrón me va a dar mucho trabajo. Entonces hay que tener una combinación entre cómo es enseñar esto que es el principio alfabético y cómo adelantárnosle al cerebro antes de que se le ocurra automatizar algo que puede estar que pueden representar un problema a largo plazo para el niño. Entonces, mi intuición es ver antes. Mi cerebro tiene que ir más rápido que el cerebro del niño que quiere buscar el atajo. Nosotros tenemos que volvernos expertos en entender cuáles son los atajos que ese cerebrito va a buscar. Ambas cosas son importantes. Ver el texto, comprender el texto, hasta la imagen si quieren, comprender el principio alfabético también. Pero nuestro rol es adelantárnosle al cerebro que va a querer hacerlo de la manera más eficiente posible. La eficiencia no necesariamente es
lo que yo quiero que se aprenda o el tipo de eficiencia que a mí me interesa que se aprenda. Así que ojos bien puestos. Después que finalmente lo que requiere la lectura es un proceso de automatización. Automatización quiere decir cuando yo hago una de masticar chicle y manejar al mismo tiempo. ¿Ves? Es cuando yo puedo hacer una tarea compleja de una manera rápida, eficiente y sin esfuerzo. Yo pongo la bicicleta. ¿Cuántas veces no nos dimos buenos golpetazos cuando estábamos montando bicicleta? ¿Okay? La automatización requiere de práctica. La automatización requiere de repetición. Uno lo hace una y otra vez y un día no te caíste. ¿Okay? No se aprende a montar bicicleta por correspondencia. ¿Okay? Por eso digo, la práctica lectora es absolutamente necesaria para lograr esta automatización y tiene que ser andamiada, guiada y estructurada sin que el cerebrito se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Tanto la comprensión oral como el reconocimiento de palabras son procesos muy complejos, ¿ok? Aunque están en el código genético, el del lenguaje sobre todo, son complejos y sobre todo el reconocimiento de palabras. Para lograr la comprensión lectora, el proceso de reconocimiento de palabras tiene que estar automatizado. O sea, no puede ser que si yo quiero comprender un texto, mis recursos atencionales tienen que estar entregados todo el tiempo a la decodificación. Pero no puedo evitar entender que la decodificación es absolutamente necesaria para lograr esa automatización. Entonces, mi rol no es que mi niño se vuele la decodificación, sino que automatice, que ya sea como montar bicicleta y masticar chicle al mismo tiempo. ¿Okay? Que se automatice, que se eficientice, aprovechando que el cerebro va a querer eficientizarse siempre. Entonces, tenemos que buscar actividades intencionadas que permitan al niño y a la niña automatizar, que de repente vean una palabra y no tengan que decodificar, y para eso es todo un proceso, y es un proceso largo y es un proceso que requiere de mucha práctica y sobre todo mucha intencionalidad. Bien, vamos a hablar ahora mismo del contexto de la República Dominicana, porque, a ver, esta es la teoría de cómo debe ser la enseñanza de la lectura y toda la cosa. Vamos a ver más recomendaciones más adelante, pero hay algo que tenemos que entender. Estos son resultados de los estudios que hicimos a raíz del proyecto Leer, una intervención de 8 años en alfabetización, donde hicimos un estudio de línea base con niños de segundo de primaria. Evaluamos todo lo que tiene que ver con la teoría simple de la lectura y encontramos serios problemas en las habilidades que dependían la lectura. ¿Okay? En primer lugar, encontramos comprensión oral, niveles muy bajos en segundo de primaria. Conciencia fonológica, niveles muy bajos también. La conciencia fonológica se refiere a la capacidad que tiene una persona de conocer los sonidos de su idioma, conocer y jugar con ellos y manipularlos y entender. Es como la foto de sonido que tengo en mi cabeza de mi idioma que estoy conversando. Es súper importante tener una foto de sonido muy bien establecida en el cerebro, en la mente, porque luego vas a aprender las letras. Si los sonidos están bien representados en la mente, entonces va a ser mucho más fácil a ese sonido asignarle una letra y a esa letra asignarle un sonido. Por eso la conciencia fonológica es importante. Cuando ya ese proceso de asignarle un sonido a una letra se automatiza, ya no es necesario. Pero hasta que se automatice va a ser necesario. Okay. Luego veíamos todo el resto, palabra por minuto y fluidez, comprensión lectora. Si lo que viene antes está muy bajito, pues lo que viene después también va a estar bajito. Okay. Nos llamó mucho la atención esto, que si comprensión oral está bajita, la comprensión oral no se empieza a trabajar en la escuela primaria, se empieza en el nacimiento. Entonces ahí tenemos que ver cómo combinar todo esto para hacer un proceso andamiado y acompañado. Otra de las cosas que vimos en otro estudio, aquí vemos estudiantes de segundo grado y estudiantes de cuarto grado, es que incluso los estudiantes de cuarto grado, esto de la conciencia fonológica todavía sigue siendo muy importante y eso no es algo bueno. O sea, la conciencia fonológica debe ser importante hasta que tú logres decodificar. Desde que decodificas y automatizas la decodificación, ya. No pasa nada porque ya te lo sabes, ya no te vas a saber más. O sea, más conciencia fonológica no te va a dar más porque ya te lo sabes, ya lo automatizaste. Lo que estamos viendo en los estudiantes de cuarto grado de primaria es que no han terminado de automatizar el proceso de decodificación. Eso quiere decir que están aprendiendo a leer, pero están aprendiendo a leer con fluidez muy, muy, muy tarde. Y como no leen con fluidez, no reciben información que les va a permitir
operar con el conocimiento que están recibiendo desde el material escrito. En este momento, todavía en cuarto grado, están dependiendo mucho de lo que les cuentan a nivel oral y no del material lector. Entonces, esto que pasa entre segundo y cuarto grado es que el proceso está siendo difícil de automatizar. Y ahí está nuestra área de acción. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de crear programas que permitan automatizar la lectura, automatizar la decodificación, toda la conciencia fonológica, mientras trabajo el lenguaje oral, mientras trabajo diversidad textual, mientras trabajo comprensión oral y comprensión lectora, para lograr una automatización a tiempo, de forma de que los niños puedan recibir el contenido escrito y puedan servirse y valerse del contenido que está por escrito. Porque la realidad es que se nos está quemando el enchufe. O sea, el sistema cognitivo está sobrecargado. ¿Por qué está sobrecargado? Hay muchas razones, ¿ok? Ahí tenemos problemas, los conocidos, contexto, pobreza, estrés, etcétera, etcétera. Ese sistema educativo que todavía está en proceso de mejoría. Hay muchas cosas que están contribuyendo con que el sistema cognitivo en este momento esté sobrecargado. Y ese es el reto. Ahí es donde nosotros tenemos que operar en la realidad, en el contexto que nosotros tenemos. Las realidades que nosotros tenemos, un contexto donde los niños y las niñas están en este momento por debajo. Y yo puedo dar algunas sugerencias muy rápidas. Por ejemplo, comprensión oral es algo que se empieza a trabajar desde el nacimiento. ¿Por qué no creamos programas de primera infancia que se encarguen de trabajar el desarrollo lingüístico? ¿Me estás enseñando a leer cuando tengo 2 años? No, no me estás enseñando a leer, me estás fortaleciendo la habilidad que mi cerebro en este momento está súper esponjoso para recibir. El lenguaje se desarrolla en los primeros años de edad. Entonces aprovechamos que ese abaniquito de papel para lo que está en este momento es precisamente para adquirir estas habilidades lingüísticas y de socialización, para crear programas que permitan un buen desarrollo del lenguaje oral antes de entrar a la escuela, antes de entrar incluso al preescolar, trabajos de comunitario con madres y padres. Esa parte, o sea, yo digo, vamos a intentar quitarnos varios pesos de encima que pueden ser trabajados perfectamente antes. No estoy diciendo que no vamos a trabajar la comprensión oral después, sino que vamos a complementar este trabajo y vamos a este abaniquito, que ahora es un abanico de plástico o un abanico de techo, ahora tiene otros requisitos de comprensión oral. Pero si tengo esa base de primera infancia bien puesta, inmediatamente eso va a tener un efecto en la conciencia fonológica, que se trabaja antes de entrar a la escuela, en el preescolar todavía, entre el preescolar y primer grado de la escuela. Y luego, entonces, nuestro trabajo va a ser integrar, nuestro trabajo en aula, técnicamente lo que va a hacer es integrar todos los prerequisitos de la lectura. En algunos países no te enseñan a leer oficialmente hasta que tienes 7 años, por ejemplo. Pero Finlandia es así. Pero tienen todo un programa para trabajar todo lo demás en una forma apropiada para la edad, para el desarrollo cerebral necesario, lenguaje, conciencia fonológica, conocimiento de la letra, vocabulario, estructura gramatical, incluso comprensión inferencial, porque el lenguaje el lenguaje es universal para todos. ¿Okay? Y luego el trabajo en la escuela es de integrar y automatizar. ¿Okay? Las recomendaciones de Amplify en el 2011 para fomentar el desarrollo lingüístico, por ejemplo, hablan de la importancia de provocar el conocimiento previo. Los niños que saben mucho de cosas, cuando leen sobre esas cosas, entienden más. Pero no podemos descuidar el contenido. O sea, no es que ahora vamos a dedicarnos solo a escribir y solo a leer. No. El niño tiene que estar expuesto a un montón de contenido. Por eso la diversidad textual y por eso la idea de que el lenguaje es funcional y funciona para algo tiene que permear todo esto. ¿Ok? O sea, es importante un ambiente letrado, un ambiente estimulado, un ambiente donde se promueva el uso de la lengua, ¿ok? Se trabaja del vocabulario de manera explícita, no por ósmosis, no porque les digo 4 palabras, los niños van a saber qué significa. Hay programas para trabajar vocabulario por edad, por curso, por etapas. Realizar actividades que promuevan entender la estructura de las oraciones, ahí un poquitito más explícito, no exactamente una clase de gramática, pero casi. De una forma lúdica, de una forma donde se exploren los textos, diseñar actividades que promuevan el uso de la inferencia a nivel oral, puede ser, a nivel de texto también escrito, y por supuesto diversidad textual. Eso es imprescindible.
Ahora, las recomendaciones para fomentar el reconocimiento de las palabras, necesitamos actividades que promuevan suficiente práctica con los sonidos del idioma, conciencia fonológica de forma lúdica y la enseñanza explícita y sistemática del principio alfabético. El principio alfabético quiere decir que la gente sabe que cada letra tiene un sonido, cada sonido tiene una letra. ¿Ok? Esto no puede ser espontáneo e improvisado. ¿Ok? Esto que es la estructura tiene que ser intencionado y absolutamente sistemático. Ya existe a nivel científico cuál progresión, cuál es la forma más fácil para que el cerebro entienda la diferencia entre los sonidos. Ya se sabe cuáles son las letras que son más frecuentes, las que son más fáciles de adquirir, para que el cerebro no entre en sobrecarga. ¿Ok? O sea, no es que hoy yo sé que la conciencia fonológica es buena para los niños, hoy voy a trabajar conciencia fonológica con lo que sea que yo encuentre. No puede ser así. Se tiene que ser un orden. Puede ser que uses lo que sea que encuentres porque ya tienes una clase preparada, porque sabes qué fonemas, qué grafemas estás trabajando. Pero no puede ser así porque hay que darle conciencia fonológica y vamos a darle lo que sea. Mira, tú tienes un dolor en el pie y yo te voy a dar un antibiótico. No, o sea, el antibiótico es bueno si tienes una infección. Pero tiene que ser coordinado, sí, pensado y sistematizado, y eso ya existe, o sea que tampoco es una sobrecarga al enchufe del docente, ya ese orden ya existe. Y por supuesto tiene que tener práctica constante de material lector. O sea, al final lo que buscamos es la automatización. No aprendemos a montar bicicleta por correspondencia. Hay que montar al muchacho en la bicicleta y que pedalee de manera independiente. La lectura independiente es sumamente importante. Yo les voy a pasar un enlace donde van a encontrar todos los materiales que hicimos para el proyecto Usa y Leer, que están en progresión, los libros decodificables y los libros nivelados, que cuando ya los niños tienen suficiente conocimiento del principio alfabético, pueden entrar en esto, porque al final lo que queremos es que los niños aprendan a leer en la edad oportuna. Esta foto, lo que quiero explicar con esto es que cuando el niño aprende a leer en la edad oportuna, la ganancia es exponencial, se va duplicando en el tiempo, pero cuando el niño no aprende, la pérdida también es exponencial. Y lo que nos está pasando en el sistema educativo dominicano es que están tardando tanto tiempo en aprender que no hay suficiente tiempo para construir capital cultural en este niño, para que se poble su mente de más ideas que pueden acceder desde el mundo escrito. Entonces estamos limitando el crecimiento intelectual de nuestros niños por no lograr que aprendan a leer y escribir a tiempo. Y por eso vemos resultados como los vemos en las pruebas nacionales, diagnósticas, internacionales y demás. Entonces es momento, siempre ha sido momento y siempre ha estado la actitud, vamos a trabajar en esto, de que prioricemos la enseñanza de la lectura, pero no es solamente en primero o en segundo de primaria. O sea, la lectura empieza con todos sus precursores y estos precursores vienen mucho antes. Cuando vienen a la escuela, creemos programas que permitan integrar y compensar en caso de que atrás no funcionó. Muchísimas gracias. Vamos a prender el aire acondicionado porque está haciendo mucho calor. Aquí les dejo unas cuantas referencias. Si las necesitan, lo pueden solicitar. Gracias. Bueno, realmente hemos escuchado una cátedra magistral de muy alto nivel. Doctora Sánchez Vincitori, nos sentimos privilegiados y honrados con su disertación. Y temperatura tenemos, usted terminó precisamente presentándonos de 32 grados centígrados. Pues esperamos que nos ponga todos los cerebros en ebullición para lograr realmente estos altos estadios de desarrollo y poder vencer ese círculo vicioso que usted nos explicaba, que se produce cuando los jóvenes no desarrollan esas capacidades de la forma adecuada por no utilizar las técnicas correctas desde el punto de vista pedagógico, para que todo esto se pueda transformar en un círculo virtuoso, en que logremos de esa manera pues exponenciar las capacidades del desarrollo humano desde esas primeras etapas de la formación de los cerebros de los niños hasta que logramos nosotros incluso en las universidades como depositarias, receptoras de ellos, pues recibir jóvenes ya con unas capacidades altamente desarrolladas que puedan desarrollar y evidenciar un crecimiento y una exponenciación, un conocimiento que nos lleve a unos niveles como nunca antes los hemos tenido para producir todas esas
ese desarrollo humano en nuestros jóvenes de la República Dominicana que tanto necesitamos y aspiramos lograr en el futuro. Bueno, pues luego de escuchar esta disertación tan extraordinaria, pues quisiera naturalmente arrojarme a invitar a que podamos producir en el futuro un taller ya con la doctora Laura Virginia Sánchez Vincitori para nosotros aprender más de su sapiencia y de esas capacidades, esas técnicas que podamos desarrollar, capacidades a un más alto nivel. Bueno, pues hasta la próxima cátedra magistral, doctora Jacqueline Malagón, desde esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Muy buenas noches.